La gloria de Dios revelada en Juan 13:31, reflexión sobre el amor y el sacrificio. ¿Qué significa realmente la gloria? En Juan 13:31, Jesús habla de la glorificación del Hijo del Hombre y de cómo, a través de él, Dios mismo es glorificado. En este momento crucial, justo después de que Judas abandona la escena para traicionar a Jesús, el Maestro elige no enfocarse en la traición, sino en algo más profundo y eterno, la gloria que proviene del amor y del sacrificio. Este pasaje abre una ventana hacia el entendimiento de la verdadera naturaleza de la gloria divina, que no está en el poder terrenal, sino en la entrega y el sacrificio por amor. Cuando Jesús dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él, no está hablando de una gloria que surge de la victoria física o el reconocimiento humano. Está hablando de una gloria mucho más elevada, la gloria de la obediencia a la voluntad del Padre, una obediencia que lo llevará a la cruz. Es en ese acto de supremo sacrificio donde la gloria de Dios se manifiesta con mayor claridad. La glorificación de Jesús, por tanto, no se da por medio de la conquista o la imposición, sino por medio del amor incondicional que se entrega incluso en medio de la traición. Este versículo nos invita a repensar nuestra visión de la gloria en nuestra vida cotidiana. Muchas veces, buscamos ser reconocidos, tener éxito, o alcanzar metas que otros puedan admirar. Sin embargo, Jesús nos enseña que la verdadera gloria está en vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, el amor, la humildad y el sacrificio por los demás. En un mundo que valora el poder y la fama, el mensaje de Jesús es un llamado radical a encontrar la verdadera grandeza en el servicio a los demás y en la entrega total a la voluntad de Dios. La lección práctica de este pasaje es clara: en lugar de buscar nuestra propia gloria, estamos llamados a glorificar a Dios en todo lo que hacemos, incluso en los momentos de prueba y sacrificio. Cada acto de amor, cada renuncia a nuestro propio ego, nos acerca más a la verdadera gloria que proviene de Dios. ¿Cómo podrías vivir esta enseñanza en tu vida diaria, buscando glorificar a Dios en lugar de a ti mismo?